para corregirlo, para cambiarme de lugar. Ya. A ver. La clase pasada nosotros comenzamos a hacer el análisis de lo que era el flujo gradualmente variado. Que a diferencia del flujo uniforme, ¿cierto? Acá las pendientes de las líneas, tanto de energía, piezométrica, como del lecho, son distintas. En el flujo uniforme, que se resuelve por Manning, las líneas de estas tres líneas, ¿cierto? Son todas paralelas. O sea, la tasa de pérdida de energía es aproximadamente igual a la diferencia de cuotas del lecho a medida que va escurriendo el fluido. En el caso del flujo gradualmente variado, todas las características del escurrimiento van cambiando conforme el escurrimiento se va desplazando. Como por ejemplo lo vemos, no sé, con esta misma imagen, ¿cierto? Donde a raíz de que se va acercando el escurrimiento al punto de control, que es el punto de cambio de pendiente, en este caso el punto P, el escurrimiento empieza a aumentar su profundidad. El tirante hidráulico aumenta su profundidad por sobre I sub n, que recordemos que I sub n es la profundidad del escurrimiento normal, para el caso del flujo o escurrimiento uniforme. O sea, si no existiese el punto P, esa sería la profundidad del nivel de agua normal, ¿cierto? En el escurrimiento. Pero como el punto P existe este cambio de pendiente, el eje hidráulico va variando, en este caso va aumentando su profundidad. Por eso es que tenemos tres componentes que son la profundidad del tirante hidráulico, ¿cierto? Que es la profundidad del eje hidráulico. Tenemos la profundidad normal, I sub n, y tenemos la profundidad crítica que nos sirve como referencia para saber si nos estamos moviendo en el escurrimiento subcrítico o supercrítico. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos en la clase anterior cómo era el comportamiento del flujo gradualmente variado en función de tener cambios de, por ejemplo, cambios de sección, o que existe una compuerta, o que existe una grada, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros vamos a tener cambios de pendiente. O sea, nuestro control acá no va a ser una grada, no va a ser una compuerta, sino que va a ser un cambio en la pendiente. ¿Ya? Vimos los casos, alcanzamos a ver como tres casos, si mal no recuerdo, que tenemos el caso de pendiente suave, pendiente más suave, que como yo les comentaba anteriormente, pendiente suave significa o va asociada a un escurrimiento subcrítico, ¿cierto? Entonces la pendiente suave es un valor de pendiente que genera un escurrimiento subcrítico o de río, ¿ya? Si tenemos una pendiente suave y luego tiene un cambio a una pendiente más suave, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener, por así decirlo, entre comillas, ¿cierto? Un escurrimiento subcrítico y va a pasar a ser más subcrítico, ¿cierto? O sea, va a tener una mayor profundidad en el tramo 2, ya que la pendiente es más suave. ¿Ya? También les comentaba que las profundidades normales, como tenemos cambios de pendiente, vamos a tener profundidades normales distintas. Recordemos que en la ecuación de Manning, la profundidad y la pendiente se relacionan, ¿cierto? Son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si disminuye la pendiente, va a aumentar la profundidad y viceversa. Entonces, de esperar que si pasamos de una pendiente suave a una más suave, vamos a tener un aumento de I sub 1 a I sub 2, siendo I sub N2 mayor a I sub N1. ¿Ya? El cambio, en este caso, en el eje hidráulico, se produce sobre el punto P. Eso lo explicamos en la clase anterior, porque en el caso de tener un escurrimiento subcrítico, desde el control, los cambios se producen hacia aguas arriba, ¿cierto? Por el tema de la celeridad de las ondas, que es mayor a la velocidad del escurrimiento. Por lo tanto, en el caso como nosotros, en este caso, tenemos un escurrimiento subcrítico y tenemos un control en el punto P, los cambios se van a producir hacia aguas arriba. Mientras que hacia aguas abajo no se van a producir cambios. Por eso es que tenemos que el eje hidráulico se modifica aguas arriba del punto P y aguas abajo del punto P es uniforme. ¿Se fijan? O sea, parte con I sub N2 en el punto P y sigue esa misma profundidad hacia abajo. Fíjense acá, tenemos el cambio de pendiente suave a pendiente menos suave. Siguen siendo suaves ambas, ¿cierto? Seguimos teniendo flujo subcrítico en ambos tramos. Fíjense que I sub N1 e I sub N2 son mayores a I sub C, por lo tanto tenemos flujo subcrítico en ambos casos. Aquí lo que va a pasar es que el escurrimiento va a empezar a disminuir, ¿cierto? Gradualmente, hasta llegar a la profundidad I sub N2 en el punto P, y de ahí en adelante va a ser todo el tiempo I sub N2. ¿Ya? Nuevamente,
Sobre el punto P se producen los cambios en el eje hidráulico, pero bajo el punto P se mantiene uniforme. Caso 3, dependiente suave, pendiente fuerte. Aquí ya tenemos un cambio en las condiciones. Aquí ya tenemos un cambio tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Por qué? Porque aguas arriba tenemos una pendiente suave, o sea, tenemos un río, un escurrimiento subcrítico, por lo tanto sufre cambios hasta el punto P, y aguas abajo tenemos un torrente. Y el torrente, recordemos, que está controlado desde aguas arriba. O sea, el punto P produce cambios en el escurrimiento en un torrente hacia aguas abajo. Entonces aquí tenemos dos curvas. Tenemos un río deprimido en pendiente suave y tenemos un torrente peraltado en pendiente fuerte. Tenemos un cambio en ambos tramos en el eje hidráulico. ¿Ya? Tenemos el caso 4, que tenemos de pendiente fuerte a pendiente menos fuerte. O sea, aquí tenemos un torrente aguas arriba del punto P y tenemos un torrente aguas abajo. Fíjense que aquí sub C es mayor a I sub N1 y mayor a I sub N2. Y a su vez, I sub N2 es mayor a I sub N1 porque es pendiente menos fuerte. Sigue siendo fuerte, sigue siendo un torrente, pero es menos fuerte. O sea, es una pendiente un poquito más baja, por así decirlo. Pero en ambos casos torrente. Fíjese que aquí sobre el punto P, como dijimos anteriormente, en el torrente, el control, ¿cierto?, no puede desplazar sus cambios hacia aguas arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad del escurrimiento es mayor a la celeridad de las ondas. Entonces no hay cambios en el eje hidráulico hasta el punto P. Pero sí un torrente es controlado desde aguas arriba por el control, cosa que sería el punto P para el tramo 2. Entonces sí lo controla, sí modifica su eje hidráulico, transformando en esta curva S3, que esas curvas son las que vimos la semana pasada, ¿cierto? Es una curva fuerte, de una pendiente fuerte en el tramo 3. Y como bien dice aquí abajo, este torrente no puede ser modificado por las condiciones de aguas abajo. Un torrente sí puede ser modificado por las condiciones de aguas arriba. Esto nosotros lo hemos demostrado con matemáticas, ¿cierto? Hay forma de demostrarlo, pero esto es lo que pasa en la realidad. ¿Ya? Estos cambios son los que en la realidad se producen en el descubrimiento. O sea, cosa de ver los videos, en la clase anterior yo les dije, cosa de ver los videos, ¿cierto? Que yo les subí, busquen más videos y van a ver los cambios que produce el hecho de ubicar un control, una compuerta, un vertedero, un perfil, una grada. ¿Ya? Estas son las condiciones que se van a producir dependiendo del tipo de escurrimiento. Tenemos el caso de pendiente fuerte a pendiente más fuerte. O sea, aquí tenemos escurrimiento supercrítico en ambos tramos, tanto antes como después del control. Fíjense que tenemos una profundidad crítica mayor a ambos I sub N, tanto 1 como I sub N2. O sea, tenemos torrente en ambos tramos. En este caso, nuevamente, tenemos un torrente aguas arriba del punto P, no se ve influenciado por lo que pasa en el punto P, por este control. O sea, se mantiene I sub N1 constante, pero sí se ve influenciado desde aguas arriba para el tramo 2. O sea, el punto P sí produce un efecto sobre la superficie libre del agua, sobre el eje hidráulico en el tramo 2. Y fíjense que aquí es un torrente peraltado en pendiente fuerte, ¿cierto? Porque estamos de pendiente fuerte a más fuerte. O sea, es como traer un torrente y pasar a un torrente mayor, ¿cierto? Entre comillas. Entonces aquí se produce esta curva S2, donde parte en I sub N1 la profundidad del nivel de agua y empieza a disminuir hasta que se acerca asintóticamente a I sub N2. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Ya que se entienda bien esta parte, cualquier duda me dice. 6, de pendiente fuerte a pendiente suave. Aquí ya tenemos un cambio, ¿cierto? Los cambios que nosotros vimos anteriormente son todos de pendiente fuerte a más fuerte, de fuerte a menos fuerte, suave a más suave, a excepción del caso 3, que era de pendiente suave a pendiente fuerte. Aquí teníamos un caso de un cambio significativo en el escurrimiento, donde traíamos un escurrimiento subcrítico y pasamos a uno supercrítico. Ahora lo vamos a ver al revés. Vamos de un supercrítico y cambiamos a un régimen subcrítico en el control. Como bien nosotros ya lo hemos visto, esto va a producir un resalto hidráulico, ¿cierto? Este escurrimiento, este cambio en el escurrimiento supercrítico subcrítico, fíjense que la profundidad crítica está entre medio de ambas profundidades normales, ¿cierto? Primer tramo I sub N1 es menor a I sub C, I sub N2 es mayor a I sub C en el tramo 2.
Este cambio de escurrimiento supercrítico a subcrítico va a producir necesariamente un resalte hidráulico. La pregunta del millón es ¿dónde? Puede producirse antes del control o después del control. ¿Ya? Dice, este es el caso más importante y corresponde al salto hidráulico. Normalmente es en un salto hidráulico hay dos tirantes conjugados, que es lo que nosotros obtuvimos a través de la conservación del momentum, la relación de las alturas conjugadas, I sub 1 y sub 2, ¿cierto? Para el tirante I sub 1 y sub N1, ¿cierto? Existe un tirante conjugado I sub 2, que puede ser igual, mayor o menor que I sub N2. O sea, para nosotros saber dónde se va a realizar el resalto, si antes o después del control, lo que necesitamos es reemplazar en la ecuación de alturas conjugadas el valor de I sub 1 por I sub N1. Y recordar que I sub N1 nosotros lo obtenemos a través de Manning. Y vamos a obtener con eso un valor de I sub 2. Y ese valor de I sub 2 puede ser igual, mayor o menor a I sub N2. E I sub N2 lo obtenemos a través de Manning para el tramo 2, ¿cierto? Hasta ahí está, vamos bien. O sea, trabajamos Manning, calculamos I sub N1 e I sub N2, reemplazamos I sub 1 en la ecuación de altura conjugada por I sub N1 y calculamos I sub 2 y vemos si es igual, mayor o menor al valor de I sub N2. Si la profundidad I sub 2 en las alturas conjugadas es menor a I sub N2, el salto se va a producir en el tramo 1. O sea, el salto se desplaza hacia aguas arriba. ¿Ya? Por otro lado, si I sub 2 es mayor a I sub N2, entonces el salto queda rechazado, que se llama, y se produce en el tramo 2. ¿Dudas con respecto a eso? Estoy seguro si dentro de los ejercicios que les dejé en el LMS, creo que había uno que... Sí. En el ejercicio que les dejé en el LMS, hay un ejercicio, el 2.1 que es de ejes hidráulicos, ahí lo calcula y hace el análisis de este caso, del caso 6, ¿cierto? Que está aquí, este ejercicio. ¿Ya? Este es el caso. Tenemos una pendiente fuerte, supuestamente, no lo sabemos, ¿cierto? Hay que verificarlo. Tenemos una pendiente fuerte, pasamos a una pendiente suave, supuestamente, por lo tanto se produce un resalto en algún tramo y lo verificamos. Se calcula el valor de I sub C, ¿cierto? La profundidad crítica. Utilizamos Manning para obtener la profundidad normal 1, luego Manning para la profundidad normal 2, que aquí la llamé 3, no, la verdad no sé por qué, pero en realidad no importa. Ah, porque lo calculé acá en el punto 3, porque en el punto 2 es donde se produce el resalto. La pregunta es, ¿el resalto se produce el punto 2 después del control o antes del control? Ahí está el análisis. Esto hay un video grabado, por si acaso, por eso no lo estoy haciendo yo el análisis. La idea es que se lo hayan revisado ustedes. Y aquí está la ecuación de las alturas conjugadas, ¿cierto? Obtiene el valor de I sub 2 y luego hace el análisis de I sub 2 si es mayor o menor o igual a I sub N3. Entonces, en base a esa conclusión, determina dónde se produce el resalto hidráulico. ¿Ya? No sé si alguien ha trabajado con los ejercicios que dejé, pero si hay alguna consulta, la pueden hacer acá. Tenemos el caso 7, que es de pendiente suave a pendiente crítica. Aquí ya nos metimos en casos bien específicos porque estamos hablando de lograr que la profundidad del escurrimiento sea igual a la profundidad crítica. Y eso es bastante poco probable porque tenemos que pensar que nosotros cuando trabajamos con pendientes suaves, pendientes fuertes, nosotros tenemos infinitos valores, ¿cierto?, de profundidad, tanto para escurrimiento subcrítico o de torrente. Pero sin embargo, acá cuando nosotros estamos con pendiente crítica, estamos asumiendo que se da una sola opción, que es la profundidad igual a la profundidad crítica, es un único valor. Por lo tanto, es bastante poco probable lograr hacer en el laboratorio o más aún en una situación real, en un canal, lograr hacer que la profundidad sea mayor a la crítica, ¿sí? O sea, sea igual a la crítica. Sin embargo, existe la posibilidad
Y en este caso el análisis es el siguiente. Dice, si tenemos una pendiente suave, o sea, un escurrimiento subcrítico sobre el control, ¿cierto? Sobre el punto P que llamamos nosotros, que es el cambio de pendiente, el eje hidráulico se va a separar y va a empezar a disminuir constantemente en una curva M2, va a empezar a disminuir hasta llegar de forma perpendicular al cambio de pendiente, ¿ya? A I sub C. ¿Ya? Fíjense que ahí dice, se desarrolla íntegramente entre el tirante crítico y el normal, o sea, empieza a disminuir a partir del normal hasta llegar al crítico y termina con una tendencia hacia un ángulo 90 grados con I igual a I sub C. O sea, cuando llega I sub C en el punto P, llega con una pendiente de 90 grados. O sea, un ángulo 90 grados, perdón. ¿Ya? Llega de forma perpendicular. Y luego en el segundo tramo hay un río uniforme en el que el tirante normal coincide con el tirante crítico. O sea, fíjense que dice que habla de un río uniforme. ¿Ya? Habla de un escurrimiento subcrítico, aun cuando I sub N2 no es mayor a I sub C, es igual a I sub C. Por lo tanto, habla de un río en el que el tirante normal coincide con el tirante crítico. De pendiente crítica a pendiente suave. Aquí tenemos el caso contrario, ¿cierto? Viene el tramo 1 con una pendiente crítica y pasa al tramo 2 con una pendiente suave. En este caso tenemos I sub N1 igual a I sub C, ¿cierto? Y luego en el tramo 2, que es una pendiente suave, I sub N2 es mayor a I sub C. Por lo tanto, antes del cambio de pendiente, el eje hidráulico es intermedio entre torrente deprimido en pendiente suave y fuerte. A medida que se va acercando al punto P del torrente, se produce, ¿cierto?, este aumento en la profundidad, hasta llegar en el punto P a la profundidad I sub N2. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, chiquillos? Por mi parte, no, profe. Caso 9, entonces. De pendiente crítica a pendiente fuerte. Aquí tenemos una diferencia con el anterior, que era de crítica suave, crítica fuerte. Traemos una profundidad I sub N igual a I sub C, ¿cierto? Y luego, después del punto P, empieza a disminuir la profundidad normal. Se empieza a acercar a través de una curva S2, asintóticamente I sub N2, que aquí vemos que I sub N2 es menor a I sub C, ¿cierto? Se empieza a acercar asintóticamente hasta llegar a I sub N2. Equivale al cambio de pendiente fuerte a más fuerte. ¿Ya? En este caso, I sub N1 también se comporta como un... Acá se comporta a diferencia del caso anterior que vimos, donde se comportaba como un río cuando I sub N era igual a I sub C. Acá en este caso se comporta como un torrente. ¿Por qué? Porque el punto P no está modificando las condiciones hacia aguas arriba. ¿Ya? Y finalmente tenemos el caso de pendiente fuerte, pendiente crítica. También, aquí la profundidad del escurrimiento uniforme se comporta como si fuera un torrente, porque el punto P, ¿cierto? El control, no está cambiando las características del escurrimiento hacia aguas arriba. Luego, o sea, perdón, aquí lógicamente es un torrente, si sub N1 menor a I sub C. Es un torrente, no cambia las condiciones de aguas arriba. Y aguas abajo se comporta en este caso como si fuera un torrente, porque está cambiando las características a partir del punto P, ¿cierto? Entonces esto tiene una forma un poquito distinta al análisis que habíamos hecho anteriormente, porque en un punto acá dijimos que la pendiente crítica, acá, aquí, ¿cierto? La pendiente suave, el escurrimiento subcrítico. No, está bien, bro. Está bien. Aquí es suave, no hay cambios en el escurrimiento hacia aguas abajo del punto P. No, eso está bien. Acá en el fuerte hay cambios hacia aguas abajo en el torrente. Está bien, se producen los cambios hacia abajo. Aquí en la crítica empieza a aumentar como si fuera un escurrimiento supercrítico. El caso que estamos viendo en el caso 10, está bien. Y sub N1 entonces, en la pendiente fuerte, como es un torrente, no se ve modificado hacia arriba del punto P, hacia arriba del control, pero se ve controlado hacia aguas abajo, ya que
el I sub N2 igual a I sub C, es como si fuese un torrente, ¿ya? Empieza a cambiar la profundidad del eje hidráulico en el tramo 2 a medida que empieza a aumentar hasta llegar a I sub N2 igual a I sub C. ¿Ya? Se comporta como un punto intermedio entre torrente deprimido en pendiente suave y fuerte. Esas son todas las posibles combinaciones de escurrimiento o flujo gradualmente variado. ¿Ya? Esto puede darse no solamente a partir de un cambio de pendiente, también puede darse en casos de cambio de pendiente junto con una compuerta, por ejemplo, junto con una grada. ¿Ya? Hay casos incluso donde puede darse en una caída libre. Pero comúnmente la grada, las compuertas, los vertederos no se utilizan junto con un cambio de pendiente, ya que se vuelve un poquito complejo el análisis físico de lo que ahí pasa. Entonces, generalmente, o es una obstrucción al escurrimiento, como una grada, una compuerta, ¿cierto? O un cambio de pendiente. Generalmente se utilizan por separado. Entonces, este análisis que se hace con respecto a los cambios de pendiente, estas son todas las posibilidades que se van a dar. Tenemos los casos donde tenemos pendiente crítica y los casos donde tenemos pendiente suave y pendiente fuerte. Estas son las posibles combinaciones entre los tres casos. Y así es como se va a comportar el escurrimiento. Esto, como les digo, si ustedes lo ensayaran en la vida real, en un canal, pensemos en un laboratorio, en un canal de laboratorio, lo que ustedes van a ver en el comportamiento del agua es lo que nosotros estamos expresando acá, que esa es la relevancia. ¿Ya? Porque con eso nosotros podemos controlar las aguas. Lo llevamos a un análisis macro, como a un canal, ¿cierto? Si estamos diseñando, construyendo un canal, nosotros basándonos en estos conceptos hidráulicos básicos, podemos controlar las aguas. ¿Cómo queremos que el escurrimiento se comporte? ¿Con cuánta energía queremos que se comporte el escurrimiento? Eso es la materia de este módulo. Lo que lamentablemente no va a alcanzar a ver por un tema de tiempo, hemos tenido muchas clases que tuvimos que suspender por motivos de feriado y por otras razones, no vamos a alcanzar a calcular estos ejes hidráulicos. ¿Ya? No voy a alcanzar a enseñarles a cómo se calcula, sin embargo les voy a subir la materia, pero no la voy a evaluar. ¿Ya? Pero quiero que la tengan, para que la tengan a mano, para que la revisen, sobre cómo calcular el comportamiento del cambio del tirante hidráulico I en este tramo, por ejemplo. O sea, aquí nosotros sabemos que en algún momento I sub N1 empieza a desprenderse, la profundidad del tirante hidráulico I del eje hidráulico empieza a disminuir entre I sub 1 e I sub C. Nosotros podemos saber a cualquier distancia desde el control P, podemos saber cuánto es la profundidad del eje hidráulico. O sea, podemos calcularlo y decir que I sub C es 0,5 metros y I sub N1 es 1 metro. Por lo tanto, sabemos que la profundidad del eje hidráulico va a ir disminuyendo desde 1 metro hasta alcanzar los 0,5 metros en este tramo 1. Pero hay infinitos valores en este medio. Entonces, con la metodología de cálculo, que son hay dos pasos, está el paso estándar y el paso directo, uno puede calcular cuánto es la profundidad del tirante hidráulico I a cualquier distancia del punto P. ¿Ya? Eso es lo que lamentablemente no alcancé a ver por un motivo de tiempo, pero les voy a dejar la materia de todas maneras para que la revisen, pero no va a ser evaluada. ¿Ya? No les voy a pedir cálculos de eso. ¿Dudas, muchachos, antes que empecemos a hacer un par de ejercicios? Entonces, profe, ¿no entra eje hidráulico? Entra eje hidráulico. Lo que no entra es el cálculo de los ejes hidráulicos. Nosotros entra todo lo que vimos hasta ahora. ¿Ya? El cálculo matemático para determinar la profundidad del escurrimiento no va a entrar. ¿Ya? Bueno, profe. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ¿ya sabe más o menos cómo se compondrá la prueba? No. ¿Qué materia? No. No, todavía no lo reviso, pero obviamente van a ser un par de ejercicios. Y no sé si incorporar materia, yo creo que debería también. Es que lo que pasa es que como ya les pregunté pura materia,
se me acortan las posibilidades. Pero sí o sí van ejercicio, eso es un hecho. Ah, ya, profe. Vale. Ya. ¿Alguna otra duda? Mientras abro aquí la pizarra. Profe, el examen, ¿en qué fecha cae? ¿La prueba para cuándo quedó? ¿Para el 7? ¿No? Sí, si no me equivoco, sí, profe. Es una semana después, pues. Una semana después viene el examen. Gracias, profe. De nada. Profe, si la prueba del 7 como el fin de semana, ¿nos va a tener las notas o no? O sea, ¿cómo Sí. vamos a ver el examen? Sí, sí, se la puede tener al tiro. El tiro, al tiro. Sí, le voy a hacer la prueba y inmediatamente se las voy a revisar. Espérenme un segundito, por favor. Estoy... ser como independiente. ¿Por qué no me está pescando esta cosa? Ahí sí, ya. ¿Me confirman que se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, profe. Gracias. Ya. Ya, miren, vamos a hacer unos ejercicios que hice en la prueba del año pasado. El primer ejercicio dice lo siguiente. Ahí está. Ya, dice lo siguiente. Asuma que para un cauce natural, esto se lo voy a subir de todas maneras, así que no lo escriban, léanlo nomás y entiéndanlo. Asuma que para un cauce natural, en algún momento el escurrimiento normal es igual al crítico. O sea, fíjense que tiene que ver un poquito con lo que estábamos viendo recién. ¿Ya? Está asociando de que en el escurrimiento de un canal natural, que no sabemos sus características, en algún momento el escurrimiento normal es igual al crítico. ¿Ya? Calcule la pendiente crítica, si en ese caso B, que nosotros sabemos que B es el ancho del canal, es mucho mayor que la profundidad I sub C. El coeficiente de rugosidad de Manning es 0,03 y el valor de la profundidad crítica I sub C es 2,7 metros. Luego, si el caudal es de si el caudal es de 120 metros cúbicos por segundo y el área mojada 25 metros cuadrados, calcule si el escurrimiento es de río o de torrente. Entonces, fijémonos primero en la primera información que nos dice que en algún momento el escurrimiento normal es el crítico. Calcule la pendiente crítica si en ese caso B es mucho mayor que I sub C. El coeficiente de rugosidad de Manning es 0,03 e I sub C es 2,7 metros. ¿Hay alguna duda con el enunciado?
Ya, entonces, a ver, veamos la información que tenemos. Lo que nos está preguntando es cuál es la pendiente, ¿cierto? Que nosotros la definimos como S, o puede ser I, da lo mismo. La pendiente crítica, ese es el dato que nos está preguntando, ¿ya? La información que nos está entregando nos está diciendo que el ancho B, ¿cierto? Es mucho mayor a I sub C. La rugosidad N de Manning es 0,03 y la profundidad I sub C es igual a 2,7 metros. Veámoslo de nuevo. En algún momento el escurrimiento normal es igual al crítico. Calcule la pendiente crítica. Ese es lo que nos está solicitando, la pendiente crítica. ¿Ya? S sub C o I sub C, da lo mismo la nomenclatura que utilice. Se utilizan ambas. Me perdí. Calcule la pendiente crítica si en ese caso B, el ancho del canal, es mucho mayor que I sub C. O sea, es mucho mayor en la profundidad en ese caso. El coeficiente de rugosidad de Manning es 0,03 y el valor de I sub C es 2,7 metros. ¿Ya? Ahora bien, no sabemos, no tenemos información sobre cómo es la sección, ¿cierto? No nos dice que sea rectangular, que sea cuadrada, que sea circunferencia, etc. No lo tenemos idea. Por lo tanto, vamos a asumir en este caso que tenemos una sección trapezoidal. ¿Ya? Y en esta sección trapezoidal, nosotros lamentablemente no contamos tampoco con los taludes, ¿cierto? No conocemos la relación de los taludes. Por lo tanto, si no conocemos la relación de los taludes, no podemos saber cómo determinar la profundidad en función de cuánto aumenta el ancho superficial. Porque la gracia de la relación de los taludes, ¿cierto? Como lo vimos nosotros cuando vimos el tema de las secciones, si tenemos aquí nosotros, estamos haciendo un suma de esa sección, nosotros tenemos aquí el nivel de agua, y la gracia que nos permite la relación de los taludes es determinar cuál es la relación que existe entre la profundidad y cuánto aumenta esta sección, que le vamos a llamar X. Entonces la relación de los taludes, por ejemplo, si la relación de los taludes fuese 1:1, entonces Y aumenta lo mismo que aumenta X. ¿Cierto? Porque la relación es 1:1. Lo que aumenta uno va a aumentar el otro. Ahora la relación de los taludes puede ser, por ejemplo, 1:2. Que horizontal sea 1 y vertical sea 2. ¿Cierto? En ese caso, lo que aumente Y, X va a aumentar la mitad. ¿Cierto? Pero acá, particularmente, no tenemos relación sobre los taludes. Pero sí tenemos una información relevante. ¿Cuál es esa relación relevante? Que ve el ancho, ¿cierto? Porque el ancho, recuerden que está aquí, y el valor de I sub C es este, en este caso, porque aquí el escurrimiento es el crítico. Sabemos que B es mucho mayor I sub C en cuanto a dimensionamiento. Dejemos hasta ahí. Ahora nosotros sabemos que para poder determinar cuál es la pendiente crítica, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo calcularían ustedes la pendiente crítica? ¿Cómo se calcula la pendiente crítica? Chicos, ¿cómo calculo la pendiente de un escurrimiento uniforme? ¿Utilizando Manning, no, profe? Utilizando Manning.
Ahí sí, se cayó en internet. Dice que asuma en algún momento que la profundidad es igual a la profundidad crítica. Por lo tanto, vamos a tener un escurrimiento uniforme. Y para determinar las características de un escurrimiento uniforme, se utiliza la ecuación de Manning. Caudal es 1 partido por n por área elevado a 5 tercios dividido perímetro elevado a 2 tercios por raíz de la pendiente. ¿Cierto? En este caso, como nosotros tenemos el escurrimiento crítico, vamos a asumir que todas estas características, ¿cierto?, son en la criticidad, o sea, tenemos la pendiente crítica. Por lo tanto, despejando ese sub c, que va a ser Q por N por perímetro elevado a 2 tercios, dividido en área elevado a 5 tercios, y todo eso al cuadrado, porque el S sub C está al cuadrado, está en raíz, perdón, para despejarlo, lo elevamos al cuadrado. Entonces, si nos queda la ecuación para poder determinar la pendiente crítica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino yo el área de esta sección trapezoidal? En este caso hay que separarle el rectángulo con el triángulo de los taludes. Se Exacto. multiplica el B por el I sub C, por el I en este caso. Y en el caso de los Exacto. triángulos se multiplica la relación de los taludes por 2 en este caso. Ya, perfecto. Súper bien. Eso es. ¿Ya? Entonces, claro, como lo vimos en alguna clase anteriormente, tenemos que calcular el área como la sección, vamos a separar en una sección rectangular que va a estar delimitada por esto, ¿cierto? Y hay dos triangulitos acá. Hay dos áreas pequeñas ahí. Entonces el área va a ser el área del rectángulo, que va a ser B por I sub C, más dos triángulos, ¿cierto? Hay dos triangulitos ahí que suman área, y el área de un triángulo es por un medio, ¿cierto? De, no tenemos los valores, pero vamos a poner por I sub C, por X, y ahí tenemos, ¿cierto?, el área del triángulo. ¿Ya? Vamos a llamar, me falta aquí un... Ah, ya. X, ¿cierto? Si nosotros suponemos que la pendiente o la relación de estos taludes es M, vamos a suponer que M es la relación de los taludes, que es una forma de acomodarlo, también me sirve como lo estoy desarrollando acá. ¿Ya? No, pero trabajémoslo mejor con X, para no complicarlo. Y tenemos el perímetro mojado, lo vamos a trabajar así como está. Y el perímetro mojado va a ser B, ¿cierto? Más, nuevamente, aquí vamos a tener los taludes que suman como el perímetro mojado, que va a ser 2 raíz de 5 y sub c. Ah, pero es que aquí no son iguales. No me sirve. Entonces va a ser 2 raíz de y sub c al cuadrado más x al cuadrado. Y eso sería. ¿Cierto? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora es donde viene la magia de este problema. Me dice, ¿cierto?, como información, que el ancho B es mucho mayor a la profundidad crítica. O sea, el aporte de B es mucho mayor a I sub C. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces en función de eso? ¿Qué podríamos concluir? ¿O cómo podríamos disminuir la complejidad de este problema? Porque no tenemos no tenemos las pendientes, ¿cierto? No tenemos los taludes, la relación de los taludes. No las pendientes, la relación de los taludes no las tenemos. No tenemos el valor de X.
No sabemos cuál es el valor del X porque no sabemos la relación de los taludes. Pero sin embargo, sí sé que el ancho B es mucho mayor a I sub C. Y con eso, ¿qué es lo que puedo asumir? ¿O qué podría hacer para disminuir el problema? Profe, ¿no se puede hacer I sub C tender a cero? No, no se puede. Pero sí hay partes del área y del perímetro que sí pueden tender a cero. Porque si yo hago tender a cero el I sub C, entonces aquí el área de la sección rectangular también sería cero. Lo cual no es verdadero, ¿cierto? Porque el B, al ser tan grande, sí el B por I sub C me va a generar un aporte al área. Pero el I sub C es tan pequeño que implica que el X también sea pequeño, porque el X recordemos que es una relación directa con I sub C, unos a uno. O sea, si la relación de los taludes supongamos que es unos a uno, lo que valga I sub C va a valer X. X tomaría el valor de I sub C. Si fuera I sub 1 a 2, sería que X es igual a I sub C medios, ¿cierto? Por lo tanto, siempre tiene relación con el I sub C. Lo mismo acá abajo, en el perímetro mojado. Tenemos I sub C al cuadrado. Y el X, que es un valor relacionado con I sub C, también va a ser pequeño, porque tiene una relación directa con el valor de I sub C en este caso. Por lo tanto, lo que podemos nosotros decir es que el área de los triángulos es aproximadamente cero y la longitud de los taludes es aproximadamente cero. Por lo tanto, yo puedo decir que el área de esta sección es B por I sub C y el perímetro mojado es simplemente B. ¿Estamos? O sea, imagínense esa misma sección rectangular de arriba. La vamos a dibujar aquí al lado. Ahí está el nivel de agua. Oh, no, perdón. Eso es lo que voy a modificar. Imaginen que el nivel de agua está aquí. Entonces fíjense que el ancho sigue siendo el mismo, pero fíjense en el valor de sub C. Y fíjense el aporte entonces de ese triangulito que está ahí, que son eso que estoy pintando aproximadamente, ¿cierto? Y fíjense en el aporte en el perímetro mojado de los taludes. Es ese tramito de talud. ¿Lo ven? Entonces, por eso yo digo que el aporte en cuanto a área de esos triángulos es aproximadamente cero. Y el aporte de ese talud en cuanto a perímetro es aproximadamente cero. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí, se entiende. Entonces, profe, en ese caso, en el torrente ya sería como vía un tipo de escurrimiento torrentoso, ¿no? Porque va a ser pura No, aquí. es que va a I sub C, po. Va justo al valor de I sub C, es una profundidad crítica. No sabemos qué tipo de Ya, escurrimiento es, no sabemos si es torrente o río, porque está justo en la ya. profundidad crítica, no lo sabemos. Ya, ¿Ya? ya. Después nos pregunta, determine si se trata de un escurrimiento supercrítico o subcrítico, dependiendo de unos valores que te da para caudal y para área. Ya, pero sigamos con nuestro problema que tenemos acá. Entonces tenemos que, voy a borrar esto para poder trabajar aquí abajo. Tenemos que, S sub C entonces va a ser igual a caudal por N por B elevado a 2 tercios dividido B por I sub C elevado a 5 tercios al cuadrado.
¿Ya? Voy a borrar ahora esto que tengo acá. Y vamos a borrar acá. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos una ecuación para poder determinar S sub C en función de B, I sub C, Q y N. ¿Ya? Pero el valor de B tampoco lo tenemos. Tampoco tenemos el valor del caudal. Solamente tenemos el valor de I sub C y tenemos el valor de el N de Manning. Nos falta caudal y nos falta ancho. Entonces aquí, que es algo que también podríamos haber asumido al principio, pero para que entendieran el criterio de por qué decir que B es mucho mayor que I sub C, lo hicimos con una sección trapezoidal. Nosotros podemos asumir en este caso que esta sección, ¿cierto?, que es trapezoidal, pero que la profundidad del nivel es súper bajita, podemos asumirlo como una sección cuadrada. Por tanto, o como una sección rectangular, perdón, no como una sección cuadrada, sino que como una sección rectangular. Por lo tanto, al asumirlo como una sección rectangular, nosotros podemos decir que la profundidad crítica es igual a raíz cúbica de Q cuadrado dividido por G. O sea, esta sección trapezoidal que nosotros analizamos, ¿cierto? Inicialmente, que pueden hacer el problema, analizarlo con otros tipos de secciones, podemos decir que las características del escurrimiento, ¿cierto?, son aproximadamente las mismas que para un escurrimiento en una sección rectangular. Por lo tanto, podríamos utilizar entonces la ecuación para determinar el valor de la profundidad crítica, ¿cierto?, en función del caudal específico, que es para sección rectangular. Recuerden que esta ecuación solo sirve para sección rectangular. Entonces, vamos a intentar combinar ambas ecuaciones, la ecuación del valor de I sub C y la ecuación de S sub C, para poder eliminar esas variables que no conocimos. Profe, Dígame. entonces siempre que diga que el B es mucho mayor que el IC, podemos asumir que es una rectangular, ¿cierto? Sí. Para Ya. la ecuación de la profundidad crítica. ¿Ya? Y bueno, si lo hacen con una sección rectangular, imagínense, en vez de haberlo hecho trapezoidal, si lo hacían rectangular, es exactamente lo mismo. Ahí tienen el nivel de agua, ¿cierto? Ahí está. Y tienen que, el área va a ser B por I sub C, y tienen que, el área va a ser B por I sub C, y el perímetro mojado va a ser B más 2 I sub C, pero I sub C es tan pequeño que es 0. Entonces llegan a lo Sí, mismo. pero yo me refiero a que al principio, como todo ese análisis que hicimos en el trapecio, es como que uno se lo puede ahorrar, digamos, como mentalmente, alguna cosa así me refiero. Lo que pasa es conveniente porque le sirve para otro tipo de secciones. Pueden probar con otro tipo de secciones también. Por eso es que lo hicimos con la sección rectangular. Pero claro, efectivamente, si lo hubiesen considerado rectangular, igual podría haberles funcionado. Ya. Y llegan a lo mismo. Ya, sigamos. Entonces tenemos el valor de S sub C, tenemos Q por N. Tratemos de eliminar el B. Fíjense que me queda B 5 tercios abajo, menos 2 tercios, ¿cierto?, por I sub C elevado a 5 tercios al cuadrado. ¿Ya? Eso porque tenemos el B elevado a 2 tercios arriba. Pasa restando abajo y me va a quedar B elevado a 3 tercios, por lo tanto me va a quedar solamente B. S sub C es igual a Q por N dividido B por I sub C elevado a 5 tercios al cuadrado. ¿Cierto? Ya, tenemos entonces nuestra ecuación acá, resumida lo mayor posible, y la vamos ahora a comparar con la ecuación para I sub C, ¿cierto?, que depende del caudal específico. Transformamos esta ecuación
en I sub c al cubo por G es igual al caudal específico al cuadrado. Y acá vamos a hacer una transformación en esto. ¿Ya? Por ahí tenemos eso. Y la ecuación que tenemos para S sub c voy a tener que volver al paso anterior porque me va a quedar cómodo para poder igualarlo con respecto al caudal específico. Esta ecuación me va a quedar como raíz de S sub c por I sub c elevado a... No, elevado a 5 tercios, está bien. Dividido n es igual b. Esto, recordemos que es el caudal específico. Por lo tanto, el caudal específico al cuadrado es igual a S sub c por I sub c elevado a 10 tercios dividido n al cuadrado. ¿Se entendió bien ese paso? Chicos. Lo que hice fue despejar Q partido B, que es el caudal específico. Y luego lo elevé al cuadrado. Entonces ahora fíjense que tenemos dos ecuaciones que dependen del caudal específico al cuadrado, por lo tanto las vamos a igualar. Y con eso nos eliminamos el ancho B. ¿Ya? Me queda que S sub c por I sub c elevado a 10 tercios dividido n al cuadrado va a ser igual a I sub c al cubo por G. Por lo tanto, S sub c va a ser igual me va a quedar aquí I sub c al cubo por G por n al cuadrado dividido I sub c elevado a 10 tercios. S sub c entonces va a ser igual a G por n al cuadrado dividido raíz de S sub c. ¿Cierto? Porque aquí me va a quedar 10 tercios menos 3, me va a quedar 10 menos 9 partido por 3. Eso me va a dar un tercio, o sea, una raíz cúbica. Aquí, raíz cúbica. Entonces, sustituyendo valores, me queda que G es 9,81 metros segundo al cuadrado por n al cuadrado, que es 0,03 al cuadrado, y eso dividido por raíz cúbica de I sub c, que el valor de I sub c es 2,7 metros. Y con eso, S sub c me va a dar un valor de 0,0063 o 6,3 por mil. Esa es la pendiente crítica para esta sección. ¿Dudas? Muchachos y señoritas, ¿dudas? ¿Se entendió, no?
Chicos, no se queden callados. Sí, profe, lo que sí, yo me pierdo un poquito en el análisis de las raíces, esas cosas, todavía, pero lo otro se entendió, sí. Es que fue una adecuación matemática nomás, pues después cuando lo practique cuando desarrolle el mismo ejercicio ¿cuánto se llama? A entender lo que dicen los pasos, ¿ya? Los pasos matemáticos, pero fue un acomodo nomás. Yo me enredé, profe, cuando igualó los caudales. Ahí como ¿Ya? que me perdí un poco. El resto lo A ver, entendí. ya, pero vamos de nuevo. A ver, déjenme volver atrás. Ya, de acá, de esta ecuación, acá, yo dije que, ¿cierto? Tengo que I sub c es igual a raíz cúbica de q cuadrado partido por g. Despejemos q cuadrado. Es igual a I sub c al cubo por g. ¿Ya? Eso es lo que tengo de ahí arriba. Y de la ecuación de la pendiente subcrítica, voy a hacer un poquito más rápido, dijimos en algún momento que ese sub c era igual a... Acá está. Mira, lo vamos a hacer de otra forma. El caudal es igual a 1 partido por n, por área, que nosotros dijimos que era b por i elevado a 5 tercios, dividido b elevado a 2 tercios, que era el perímetro mojado. Eso es lo que concluimos, por raíz de S sub c. ¿Ya? Q igual a 1 partido por n, por b elevado a 5 tercios, por I sub c elevado a 5 tercios, dividido b elevado a 2 tercios, por raíz de S sub c. ¿Ya? Por lo tanto, Q es igual a 1 partido por n, b elevado a 5 tercios menos 2 tercios, porque pasa restando arriba, me va a quedar b elevado a 3 tercios, o b elevado a 1, o solo b, ¿cierto? Por I sub c elevado a 5 tercios, por raíz de S sub c. ¿Ya? Ahora pasamos el b dividiendo para el otro lado, me va a quedar Q partido por b, va a ser igual a 1 partido por n, por I sub c elevado a 5 tercios, por raíz de S sub c. Esto es caudal específico. Lo vamos a elevar al cuadrado, cosa de poder igualarlo, compararlo con la otra ecuación. Caudal al cuadrado, entonces, para la ecuación de Manning es igual a 1 partido por n al cuadrado por I sub c elevado a 10 tercios por S sub c. Y después igual o no va. I sub c al cubo por g es igual a 1 partido n al cuadrado por I sub c elevado a 10 tercios por S sub c. Eso es lo que hicimos. S sub c entonces es igual a g por n cuadrado dividido I sub c elevado a 1 tercio, o raíz cúbica de I sub c. Y con eso reemplaza los valores y obtienen el valor de la pendiente crítica, que es 6,3 por mil. Ah, ya entendí, profe. ¿Ahí Ahora sí se entiende entendí. mejor? Ya. Sí. Gracias, Ya. profe. Ya, de nada. Y eso, ya ahí tenemos la pendiente crítica. Luego dice, si el caudal es 120 metros cúbicos por segundo y el área mojada 25 metros cuadrados, calcule si el escurrimiento es de río o torrente. Vamos a borrar. Y ahora me dice que el área es 25 metros cuadrados. ¿Y cuál es el otro dato? Se me olvidó. Y el caudal es 120 metros cúbicos por segundo.
le pide calcular si es de río o torrente. Entonces, una forma de calcular esto es a través de la ecuación de Freud, ¿cierto? Freud me permite determinar el tipo de escurrimiento. Y eso es igual a velocidad dividido raíz de G por D. ¿Ya? Y recordar que D es A partido por T. ¿Ya? Asumiendo que es una sección rectangular, tenemos que el ancho superficial, que es T, es igual a B. Por lo tanto, en este caso, el ancho es, o sea, perdón, la profundidad hidráulica es área dividido el ancho. Dame un segundo, estoy revisando algo aquí. Ah, está bien. ¿Ya? Sigamos. Entonces, Freud va a ser igual a la velocidad, pero recordar que la velocidad es caudal dividido área. ¿Ya? Velocidad es igual a caudal dividido área. Por lo tanto, me va a quedar que caudal dividido área, raíz de G por D, que es área dividido B. ¿Cierto? Tenemos el valor de caudal, lo dieron como dato, tenemos el área, lo que nos falta es el valor del ancho B. Pero el valor del ancho B, nosotros podríamos calcularlo a través de la ecuación para la sección rectangular I sub C igual a raíz cúbica de Q cuadrado dividido B. Entonces despejamos B de esto y nos va a quedar que B I sub C es igual a raíz cúbica de Q cuadrado dividido, perdón, esto es G, ahí, dividido B al cuadrado por G. Por lo tanto, B va a ser igual, despejando todo esto, a caudal dividido raíz de I sub C al cubo por G. B, por lo tanto, va a ser igual a 120 metros cúbicos por segundo dividido raíz de 2,7 al cubo, que es el valor de I sub C, por 9,81. El valor del ancho B es 8,64 metros. ¿Duda hasta acá? ¿Se entendió bien cómo calculé B? Sí, No, profe, no entendí. ¿No? ¿Quién no? Que he colgado el Pro. Yo. ¿Dónde quedó colgado? Cuando comienza a usar, cuando deja de usar el caudal específico en el IC. Acá, pues. Sabemos que I sub C es igual a raíz. Acá I sub C es raíz cúbica de caudal específico al cuadrado partido por G. Ahí, ¿cierto? Sí. Vamos a borrar acá para despejar. Ya, por lo tanto, sacamos la raíz, ¿cierto? Me va a quedar I sub C al cubo es igual a Q al cuadrado partido por G. O sea, Q cuadrado es igual a I sub C al cubo por G, ¿cierto? Y sabemos que Q, que es el caudal específico, es caudal dividido ancho. Eso es igual a I sub C al cubo por G. Por tanto, si lo que queremos es despejar el ancho, saco el ancho hacia arriba y me va a quedar Q cuadrado dividido I sub C al cubo por G. O es lo mismo decir que B ancho, ¿cierto? Es igual a la raíz
de Q cuadrado dividido I sub C al cubo por G. O Q dividido raíz de I sub C al cubo por G. Ahí sí. Ese es el ancho B. Sí, bro. Me quedo Ya. perdido. Acá calcule B. Caudal dividido raíz de I sub C al cubo por G. Y eso me da 8,64 metros. Ese es el ancho para estas características. ¿Ya? Por lo tanto, ahora todo lo que necesito es sustituir esos valores en la ecuación de Flow que obtuve acá. Y eso me va a dar Flow dijimos que era 25 por raíz cúbica de 9,81 por 25 dividido el ancho que es 8,64. El valor de Flow entonces es 0,9. Por lo tanto, como Flow es menor a 1, el escurrimiento es un río o subcrítico. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, bro. Ya. Lo voy a dejar en el LMS ese ejercicio, ¿ya? O sea, todos los ejercicios que tenía para hoy día preparados. Estamos medio corto tiempo para el que viene, pero a ver, veamos si es un poquito más corto. Ya, vamos a hacer este. Dice lo siguiente. En un canal rectangular se produce una contracción del flujo justo en el punto donde está instalada una grada, en que el ancho del canal se reduce de 2 a 1 metro. La altura de la grada es de 0,18 metros. Si la profundidad inicial es de 1,2 metros y en la zona contraída la profundidad del nivel de agua desciende 0,12 metros, calcula el caudal en el canal. Entonces aquí tenemos dos vistas, aquí tenemos la vista en planta, donde dice que nosotros si lo estamos mirando desde arriba, esto traemos un canal de 2 metros de ancho y se reduce a 1 metro de ancho. Y si vemos el perfil longitudinal, traemos inicialmente una profundidad de 1,2 metros antes de la grada, y en la zona contraída, que es donde está la grada, la profundidad del nivel de agua desciende 0,12 metros. Y pide calcular el caudal. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dónde está esta cosa para borrar acá? No, desapareció. Ya, ¿hay alguna duda, chiquillos, no? Mira que no voy a poner. Ese. Por mi parte, no, profe. Ya. Vamos entonces. A ver. La vista del perfil longitudinal es que yo traigo aquí un tramito, ¿cierto? De canal. Y luego tenemos una grada. Me va a quedar medio. No me va a quedar muy bonito aquí el mono. Voy a tener que hacerlo más abajo. Espérense un poco. Traemos aquí entonces el canal, una grada y más sección de canal. Recordar que aquí el ancho es de 2 metros y aquí a partir de la grada el ancho es de 1 metro.
el ancho del canal. Entonces, inicialmente, el nivel de agua, ¿cierto? Es I sub 1, antes de la grada. Y después de la grada, el nivel de agua es I sub 2. Lo que alcanzó a descender el nivel de agua fue 0,12 metros. Siendo que I sub 1 es igual a 1,2 metros inicialmente, ¿cierto? Y la grada aquí tiene una altura de 0,18 metros. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el caudal de esto? Vamos a reemplazar esto del ancho y le vamos a poner aquí abajo B igual a 2 metros, para que se entienda que el ancho del canal en estas secciones son esos, ¿ya? Para poder tener espacio para trabajar. B igual a 1 metro. Ya, chicos, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo lo desarrollo? Con conservación Profe, de no hay energía. sí, la energía específica hay que igualarla, ¿o no? Exacto, ¿cierto? Conservación de la energía. ¿Ya? Por tanto, la energía específica en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2 más delta Z. La única diferencia que esto tiene con respecto a lo que ustedes vieron en el ejercicio que hicimos en clase de la materia es que aquí cambia el ancho. Pero el resto es todo lo mismo. ¿Ya? Veamos. Calculemos la energía 1 primero. La energía 1, nosotros sabemos que es la velocidad 1 al cuadrado partido por 2g más I1. ¿Cierto? Y la energía 2, nosotros sabemos que es velocidad sub 2 al cuadrado partido por 2g más I2. Recordar que tanto B1 B1 es caudal dividido área 1, como B2 es caudal dividido área 2. Entonces ahí ya tenemos nosotros nuestra ecuación donde ya sabemos cómo vamos a calcular el caudal, ¿cierto? Depende Profe, de... ¿no le faltó el delta Z ahí? no es que lo estoy descomponiendo de 1 y de 2. Ah, El ya. delta Z está aquí arriba. Aquí lo descompuse nomás. ¿Cierto? Ya sabemos que a partir de la velocidad vamos a obtener nosotros el caudal. Sabemos que el área 1 va a ser ancho 1, porque ahora ya tenemos anchos distintos, B1 por I1, porque es una sección rectangular, ojo, y la sección 2 es caudal dividido B2 por I2. ¿Estamos? Por lo tanto, finalmente nuestra conservación de la energía va a quedar como E1, que va a ser caudal al cuadrado, dividido B1 al cuadrado por I1 al cuadrado por 2G más I1 va a ser igual a E2, que va a ser caudal al cuadrado dividido B2 al cuadrado por I2 al cuadrado por 2G más I2 más delta Z. ¿Ya? Reemplacemos valores. Caudal al cuadrado dividido B1 al cuadrado, que son 2 al cuadrado, ¿cierto? Ese es el ancho, B1, 2 metros, por I1 al cuadrado, que es 1,2 metros al cuadrado, por 19,6, que es el 2G, más I1, que es 1,2, es igual al caudal al cuadrado dividido B sub 2 al cuadrado, que es B sub 2, 1 metro, por I sub 2, que es una incógnita, no sabemos cuál es el valor de I sub 2 al cuadrado, por 2G, que es 19,6, más I sub 2, más delta Z, que es 0,18.
Pero el valor de I sub 2, ¿es en realidad una incógnita o puedo calcularla? Podría calcularse, po, ¿Cómo? pero necesita el caudal. ¿No hay otra Eh, forma? Porque aquí tengo dos incógnitas. Pues tengo caudal e I sub 2 de incógnita. ¿Y I sub 2 cómo lo calculo? Porque lo que me está preguntando aquí es por el caudal. Sí, pues hace toda la sumatoria de 0,12 más 0,18 más I sub 2 y le tiene que dar I sub 1. Exacto. Súper. Sí. ¿Cómo? I sub 1, ¿cierto? Es igual a 0,12 más I sub 2 más 0,18. Obtenemos que I sub 2 es igual a 0,9 metros. Por lo tanto, ya nos queda simplemente reemplazar el valor de I sub 2 en la ecuación de más arriba, donde me va a quedar Q cuadrado, y aquí esto ya lo voy a resolver para no copiar tantos valores. 112,9 más 1,2. Más 1,2 es igual a Q cuadrado dividido 15,88 más 0,9 más 0,18. Y eso les va a dar finalmente, lo voy a escribir acá arriba, voy a borrar los datos, lo voy a escribir aquí arriba. Les va a quedar finalmente que Q cuadrado es igual a 2,22 o Q igual a 1,49 metros al cubo por segundo. Listo el dato. ¿Se entendió? Estaba fácil eso. Profe, ¿usted cree que si lo dividiera como en ejercicios fáciles y difíciles para prueba sería como este el fácil y el anterior el difícil entonces? Sí, Una cosa así. sí, Mm. sí. El ejercicio era bastante fácil. Lo resolvimos en nada, 5 minutos. Ya, jóvenes, el día lunes continuamos, ¿cierto? La prueba del día miércoles. ¿Sabes lo correcto? Sí, profe. Está en lo correcto. Ya. Día lunes entonces nos juntamos y seguimos haciendo ejercicio. Voy a subir ahora estos ejercicios y uno más que no alcancé a hacer por tema tiempo, que lo vamos a retomar el lunes, lógicamente. Lo que les pido es que los desarrollen para el lunes, para que lleguen con dudas, ¿ya? Ojalá vengan todos ya estudiados para el lunes para que podamos resolver las dudas, nomás la última duda, y con eso queden listos para el certamen. Esto es complementario. Parte que yo les entrego, parte que ustedes también tienen que buscar por su lado. Así que busquen ejercicio. Hay harto material en internet de los libros, la bibliografía que les dejé. Así que busquen, desarrollen. Y cualquier duda la resolvemos el día lunes, o si quieren me mandan un mensaje al LMS y yo lo respondo por ahí. O sea, perdón, al Teams y yo lo respondo por ahí. Ya, muchachos, nos vemos entonces el día lunes. Muchas gracias a todos.